Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de cómo mejor posible se puede controlar en un mundo ideal, que no existe obviamente. O sea, a veces esto es un poco aventurero, un poco iluso de pensar, porque mucha gente cree que no se puede hacer, aunque sí se hace en muchos lugares, de controlar el narcotráfico o el narcomenudeo. Estoy hablando de narcotráfico, el narcomenudeo a nivel local, para que no afecte. Y lo que estamos tratando aquí de digamos, analizar es para que el narcotráfico no afecte la vida diaria de la ciudadanía, de la gente honesta, la gente trabajadora. O sea, no estamos hablando de eliminar el tema de las drogas a nivel nacional, ni a nivel de querer disminuir el consumo de la droga, porque eso no es un trabajo de la policía. Incluso les voy a decir una cosa, hay otro mito, porque de vez en cuando salimos con los mitos estos famosos que hemos escuchado a través de la vida, el mito de que la policía puede acabar con la droga y puede acabar con el narcotráfico. Hay una cosa que tenemos que entender muy claramente, y le digo, he estado hablando del narcomenudeo, que obviamente es lo que más afecta a la gente en los barrios, en las colonias, en las favelas, en las villas. El trabajo de la policía, la función de la policía no es acabar con el tema de la droga. O sea, el tema de la droga existe en una zona porque hay un consumidor. Y le digo porque hablamos con autoridades del país más grande del consumidor, uno de los países consumidores más grandes del mundo. Entonces, la función de la policía no es controlar el consumo de drogas. Es una situación de salubridad, es una situación de educación, es una situación que tiene que ser encabezada por otra facción del gobierno, no por la policía. La función de la policía no es acabar con el consumo de droga. Eso no lo puede hacer nunca, jamás en la vida. Es más, no existe ley en el mundo, por más estricta que sea, que le va a transmitir a un ser humano que está sobre todo si es adicto a la droga, a que cambie su forma de pensar mental, psicológicamente o físicamente hablando, de que porque hay una ley lo va a dejar de hacer. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, y creo que les comenté en los videos anteriores, hay países en este planeta, en esta tierra, que severamente castigan el consumo de la droga y mucho más el negocio del narcotráfico, a tal nivel que suelen ejecutar agentes que se dedican a esto. Y particularmente los países musulmanes tienen un extremo de eso, algunos países asiáticos tienen ciertas reglas que son muy estrictas. Y a pesar de todo sigue el narcotráfico funcionando, no a tal nivel descontrolado como ocurre en nuestros países en Latinoamérica o acá en Estados Unidos, pero sí existe mucho de este digamos, negocio del descontrol de la venta de droga. Pero lo que sí le puedo decir que es muy importante es que si no consideramos, si no organizamos, si no tenemos un concepto de cómo podemos mejor canalizar el tema, canalizar el problema, este problema continúa. Y no es tanto el tema de la droga lo que causa mucho del dilema de lo que estamos hablando, porque ya cuando hablemos eventualmente de la parte de la legalización, la parte de la despenalización, los problemas que van a continuar. O sea, mucha gente cree que si usted despenaliza la droga, si usted la legaliza, en algunos países sí funciona, pero es porque la sociedad de ese país es en cierto modo benigna. Pero hay sociedades violentas, como lo ocurre aquí en Estados Unidos, en la que la droga, aunque la legalicen, la violencia y la delincuencia va a continuar, porque no se va a acabar simplemente porque se despenaliza la droga y el consumo. Es más, como siempre decimos, el consumo de droga generalmente incrementa el comportamiento del delincuente, incrementa la delincuencia, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, muchos delincuentes cometen delitos para satisfacer su necesidad de la droga. La realidad no es cierto, porque los que no tienen dinero
porque están constantemente drogados, son los extremadamente adictos. Y de esos adictos, que son adictos, como están todo el día drogados, tienen muy poca posibilidad de cometer crímenes serios. Es más, cuando cometen crímenes son muy tontos, porque inmediatamente primero que todo los pueblos, la ciudadanía los reconoce, la policía inmediatamente los arresta la mayoría de las veces, y hay un poco. El problema de este tipo de cosas es que, le digo, la violencia, el delincuente que generalmente está drogado, no roba para mantener su vicio de la droga, roba y comete delitos porque él, además de estar drogado, quiere vivir una vida más tranquila, quiere comer gratis, quiere tener un vehículo, quiere tener todas las cosas de eso. O sea, la droga es parte de su comportamiento social, pero no es lo único que hace. O sea, no hay tantos miles y miles de drogadictos que son delincuentes. Hay muchos delincuentes que se drogan, pero no son drogadictos. O sea, volvemos a lo mismo de lo que hablaba yo anteriormente. Hay mucha gente que toma bebidas alcohólicas, pero no son borrachos, no son alcohólicos. O sea, usted se va a encontrar con mucha gente que comete delitos que está bajo la influencia de algunas copas, de algún alcohol, pero no está totalmente perdido. Ahora, hay gente que está totalmente borracha y choca con un vehículo o con una máquina, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de gente que consume por placer y que eventualmente, porque tiene una tendencia a cometer delitos, esta parte que le quita la inhibición lo hace mucho más fácil que cometa el delito. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando ahora. Hemos estado hablando de tratar de reducir esa parte. Le digo, no que la policía controle el consumo o que elimine el consumo de la droga, sino que controle un poco la venta a su alrededor de donde usted vive para que tenga un poco de tranquilidad. Pero también le dijimos, obviamente que reconocemos que hay zonas que ya están, como dicen en muchos lugares, zonas liberadas, están perdidas, porque la policía, el gobierno, particularmente los partidos políticos, los líderes políticos y demás, se han borrado de este tema y han dejado un espacio muy grande en lo que lo tienen ahora copado los delincuentes, y lo tienen copado los delincuentes, y no solo los delincuentes, sino muchos que venden droga, o sea, narcomenudeo. Entonces, cuando ya tiene usted una zona muy saturada con ese tipo, va a ser muy difícil. Se puede limpiar, se puede reducir con un trabajo muy bien hecho. Pero, le vuelvo a repetir, una de las cosas que yo, a través de toda esta presentación, le he querido demostrar es que sí se puede, pero requiere mucho trabajo, requiere mucha organización, requiere conocimiento y requiere interés y requiere apoyo político, apoyo de parte del sistema judicial, porque de nada me sirve a mí arrestar o detener tipos que venden drogas y a los 5 minutos el sistema judicial los deja salir por alguna razón. O sea, estoy hablando de hacer todo legalmente, no estoy hablando de inventar casos, de inventar gente, de llevarlo. Estoy hablando de un sistema que funciona propiamente, que está coordinado, porque una de las cosas importantes del sistema policial, acuérdense, y le digo, esto que estoy hablando aquí, amigos y amigas, que ahora lo estoy hablando en el narcotráfico, lo hablé hace 500 videos atrás cuando hablaba de cómo la policía y la justicia deben trabajar en conjunto, ¿no? Y por qué no lo hacen y por qué esto no funciona. Bueno, ahora venimos casi en círculo completo y volvemos a repetir. Si la justicia no está a favor de la policía y apoya a la policía y tiene a su policía coordinada y entrenada propiamente para que no cometa esos errores legales, para que no haga tonterías, esto funciona. En el nivel local puede. No lo va a totalmente eliminar, pero yo digo que un 80-90% lo puede controlar a un nivel bastante interesante. Ahora, estoy hablando de una cosa muy pequeña aquí, con departamentos de policía relativos, pequeños, que en muchos países ustedes no los tienen. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay miles y miles de departamentos de policía regionales, municipales que le llaman, en muchas ciudades en las que la misma ciudad tiene su propia policía, sus propias unidades. Entonces, cuando usted tiene departamentos de policía pequeños así, es mucho más fácil tener este tipo de unidades y de cosas que funcionan. También estos departamentitos de policía pequeños son muy accesibles, muy susceptibles a la corrupción policial, o sea, dentro del medio oeste. O sea,
Tenemos los dos extremos, pero eso lo voy a hablar cuando hable de la corrupción. Pero aquí en Estados Unidos la policía en la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades, tienen esas policías locales que en muchos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, no lo tenemos. En la mayoría de nuestros pueblos tenemos una policía federal, suele tener en algunos países una policía estatal o regional o provincial, y luego está la policía federal, ¿no? O la Policía Nacional, o el sistema de seguridad de Guardia Nacional, Policía Federal o demás. Pero ¿qué ocurre? Una vez que usted sale, eso es en el núcleo donde usted vive, pero si tiene usted un país, y todavía no voy a hablar de los países con serios problemas, si usted tiene un país que es afectado por ciertos niveles de narcotráfico, aquí ya la policía local, como yo le comentaba anteriormente, a través de la policía uniformada, no tiene controles, no puede. La policía uniformada, en general, amigo, amiga, a mí no me interesa en qué país sea, cómo le llame a su policía. Policía Federal, Policía Gendarmería, Policía Nacional, Guardia Nacional, lo que usted le quiera llamar. A mí, los títulos en realidad, le digo, los cambian. Hay muchos países que cada que entra un nuevo presidente cambian el nombre de la institución policial o reinventan todo. Pero nada de eso es efectivo, porque volvemos a lo mismo. El trabajo ya del tema del narcotráfico, ya organizado, ya un poco más establecido, y muchos de los negocios, de lo que le he comentado cuando hablaba del tema del narcotráfico, necesita y requiere de personal muy especializado, no del policía uniformado que trabaja en un patrullero. Es muy importante tenerlo, es muy importante tener compañeros y compañeras que trabajen en esto, pero ese tipo de institución policial no sirve para esto. Y es por eso que, y le digo, esto no es ninguna novedad, no es una discusión, todas las policías del mundo profesional lo tienen unidades especiales. Ahora, ¿qué ocurre? Muchos de estos departamentos de policía, las unidades de narcotráfico son muy pequeñas, son mínimas. Entonces, imagínese si usted tiene un país que está altamente contaminado con, no le estoy diciendo que es narcotraficante per se, o sea, de que produce nada, simplemente que es un país que es afectado por temas de droga, de narcotráfico, además del narcomenudeo, tiene el riesgo de mucho delito extranjero, mucho extranjero que viene y se organiza en su ciudad, en su tierra, en su lugar, y lo utiliza para... Esto ocurre en países de tránsito, en países que lavan dinero, en países que permiten y venden precursores químicos, en países que ayudan a transportar la droga o le venden materiales para producir la droga o tienen algún servicio. Este tipo de situación que está dentro del negocio del narcotráfico tiene que ser investigado y controlado por las policías locales. Ya aquí le estoy hablando de un tema un poco más complejo, ya no le estoy hablando de la barriada, de la colonia, de la villa, de la favela, estoy hablando ya del estado, ya estoy hablando de la zona regional, de la provincia, y ahí ya nos metemos en un poco más de situaciones más complejas, porque en la provincia son espacios mucho más amplios, hay lugares mucho más desolados, hay lugares donde se puede esconder, y hay mucha tentación que tiene que ver con todo este proceso de investigar la temática, como yo le dije, así como la puede hacer usted en una zona, en un barrio, la puede usted hacer en una zona de una ciudad grande, la puede usted expandir a toda su provincia. Todavía no estamos a nivel nacional entero, ni a nivel, mucho menos a nivel internacional. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video. Amigos y amigas, un gusto saludarlos.